Hola, buenas. Hoy os traigo al canal el Golf de 2016. Sí, habéis escuchado bien, la versión de 2016. La de 2017 la intentaré traer ahora en un par de meses. Pero muchos estaréis preguntando, ¿y para qué la versión de 2016 cuando en 2 meses ya no va a existir? Básicamente porque es un coche básico, lleva unos cuantos años en el mercado y para esas personas que lo vayan a ver de segunda mano o para los que queramos compararlo con la versión nueva, a ver si cambian realmente ciertas cosas, a ver si merece la pena realmente el cambio nuevo, que al parecer sí que lo parece, pero es eso, es uno de esos coches básicos que quería tener en profundidad en el canal. Y curiosamente, ahora que acabo de comentar el de enseñaros el coche en Instagram, Javier Autrán me acaba de comentar, no cambian entre versiones. Y es cierto, tú coges un Golf básico, un Edition, o coges un Golf GTI, o coges un Golf Club Sport, te pueden cambiar las llantas, te puede bajar un par de centímetros la suspensión, un poco las defensas, quizás en el Club Sport tener un alerón, pero estéticamente todos los Golf son iguales. Y es uno de esos coches básicos, como os decía, porque todo el mundo conocemos a alguien que tenga o ha tenido un Golf. De hecho, yo en mi entorno conozco a un montón de gente, incluso familiares cercanos, que tienen Golf y están absolutamente encantados con el coche. Es un Golf es... no vas a tener supuestos problemas, todo está bien ajustado, todo abre y cierra correctamente, todo está muy armonizado. Ahora lo iréis viendo a lo que me refiero. Quiero agradecer al concesionario de Volkswagen Percar, situado en la Avenida de Madrid 197 en Vigo, Pontevedra, por permitirme traeros este Volkswagen Golf al canal. Así que aquí tengo la llave, vamos a empezar. La parte delantera del Golf es de esas cosas que no cambian. Quizás en el GTI la franja esta es en rojo, en el GTE es en azul, pero en general la parte delantera no va a cambiar. Los focos delanteros o bien los tenemos en halógenos o bien en LED, pero no tiene mucha diferencia con respecto a otros modelos. El Golf es el típico coche al que pocas pecas se le pueden sacar, pero yo le voy a sacar una de primeras. Iluminación delantera en xenón, pero la luz de día en halógeno y la luz antiniebla también en halógeno. Es de esas cosas que cantan un poco, pero que espero que modernicen ahora con la versión nueva. Como os decía, la parte delantera simplemente cambia la línea, que en este lo tenemos en cromado, en la versión GTI sería en rojo y en la GT sería en azul. Este tenemos el paquete R-Line, nos cambian un poco las defensas delantera y trasera, pero básicamente es un Golf simple. En este tenemos acabado Sport con paquete R-Line, más o menos sobre 26-27 mil euros sin las promociones. La silueta del Golf 7 no cambia con respecto a la del Golf 6. Sí que aumentamos un poquito en tamaño, un poquito en ancho y lo bajan un par de centímetros, pero la silueta no cambia en absoluto. De hecho, la estética es prácticamente igual a la del Golf 6. De hecho, es muy parecida a la del Golf 5, simplemente lo han hecho un poquito más cuadrado, han puesto unos ángulos, pero básicamente tenemos un buen coche con una silueta con un buen coeficiente aerodinámico. Puertas cómodas con buena apertura y buen cierre. Le podemos añadir acceso confort para no tener que sacar la llave y poder cerrar a través de la manilla. Aunque estos son los asientos del acabado Sport, no cambian con respecto demasiado a la versión básica de serie. Regulación en altura en todos los equipamientos, ¿vale? En profundidad, en altura e inclinación. Regulación de la altura del cinturón, las regulaciones básicas del coche que ya tenemos visto en otros coches. Regulación más alejada, muy buena amplitud, en altura más o menos pues un buen palmo para llegar al techo, sabiendo que mide unos 75. Si lo elevamos de todo, nos bajamos a entre 4 y 5 dedos para llegar al techo, unos 8 centímetros. Si lo acercamos de todo, y por último, lo más cerca y bajo. Pero si lo dejamos en una posición cómoda, para una conducción normal, vale, más o menos yo creo que este sería una posición bastante cómoda. Después veremos qué espacio nos queda en las plazas traseras. Pero la posición en general es cómoda. Tenemos lo que es el cuadro central
un poco girado hacia nosotros para tener comodidad para tocar cualquier botón, cualquier función. La posición es buena, tenemos muy buena visibilidad por todas partes, es decir, espejo retrovisor sin marco, tenemos ventanita en el pilar A, tenemos buena visión hacia atrás, tenemos muy buena visión. En todos los aspectos este coche está muy pensado para que sea con una conducción muy cómoda por ciudad. Como veis, cambio bastante cómodo, marcha atrás sería pulsando hacia adentro y hacia atrás. Vale, los mandos en general son cómodos y el tacto de todo es bueno, sí que hay plásticos duros, pero el tacto de los plásticos duros tampoco se ve afectado en calidades. Pero sí que en la parte superior ya sería goma, en general, vale, regulación en altura, dependiendo un poco de cómo os guste la posición. Y es cierto, chicos, no hay mucha diferencia entre los Golfs, ni siquiera entre las versiones. Pero básicamente a Volkswagen le funciona este modelo y para qué cambiarlo si le funciona. Precio base, desde unos 20.000, 21.000 euros más o menos. Este, como os decía, acabado Sport, simplemente con el paquete R-Line. El resto sería de serie. La parte interna tampoco ha cambiado en los últimos años. Vale, todo bien puesto, todo a mano, todo, no sé, como bien estudiado, como buenos alemanes que son en Volkswagen. Cierre de puerta, muy buen sonido, muy buena insonorización, parte superior en goma, inserciones, dependiendo de nuestros gustos y dependiendo del acabado, podremos añadirle ciertas inserciones. Parte inferior en tela acolchada y tela acolchada. Elevalunas eléctricos, apertura y cierre, espejos exteriores, forrado en una especie de terciopelo para un poco insonorizar y un poco que no se nos rayen las cosas que podamos meter en el hueco. Equipo de sonido, podemos añadirle, aparte del de serie, el Dynaudio. El Dynaudio, a pesar de no tener un nombre llamado Bose o un nombre llamado Harman Kardon que suena muy bonito, el Dynaudio lo tiene mi hermano en su EOS y suena muy nítido, pero con muy buen bajo. Tiene muy buen cuerpo el sonido del Dynaudio. Esta sería la llave del Golf, ¿vale? Llave de navaja, apertura, cierre y desbloqueo del portón trasero. Como veis, llave desplegable, llave de navaja, como le queráis llamar. Ponemos contacto y se ilumina todo en blanco, toda la botonera iluminada en blanco y sistema multimedia. Empezando por la izquierda, hueco, vale, perfecto para poner una cartera, las gafas, porta SDs, aunque todo en plástico duro, podrían haberlo forrado en gamuza. Automáticas, posición, cortas, antinieblas trasero y antinieblas delantero, luces largas y 4 intermitentes.
Cuando lo abrimos a distancia, se ilumina la trasera, matrícula, iluminación, y la delantera, luces cortas, y debajo de los retrovisores. De todas formas, como veis, el tiempo de iluminación lo podemos regular a través del sistema multimedia. Y el de la puerta se queda un poquito más de tiempo, pero bueno, eso regulable en los ajustes. Iluminación interior en LED. En el interior, iluminación de LED en el techo, tanto en la parte delantera como en la parte trasera, para iluminar un poco lo que son las plazas. Sí que en el acabado básico, en vez de ser iluminación en LED, sería de bombilla. Pero bueno, en los acabados medios y altos tendríamos LED. Cuando cerramos y ponemos la llave en su sitio, toda la botonera iluminada en blanco, puertas, volante, el cuadro en blanco y rojo, y toda la parte central también, ¿vale? Todo en blanco. Una iluminación muy sutil y muy simple. Iluminación, depende del acabado. En este acabado, por ejemplo, ya nos trae Xenon de serie, pero en acabados inferiores incluso llegamos a tener iluminación halógena. Veremos si en la versión nueva esto lo modifican. Tomas de ventilación en negro brillante, con buenos acabados, buen tacto, buena visualización, no se ve nada descuidado. Parte superior de goma, tanto en la parte trasera como en la parte delantera. El volante de cuero, muy rígido, con bastante arista. No es un volante redondo, sino que es más bien ovalado, y en la parte superior e inferior tiene bastante arista. Esto a mí me gusta mucho y me hace muy cómoda la conducción. No sé, me gusta más que incluso los volantes redondos, porque claro, cuando nosotros cerramos no agarramos en redondo, sino que agarramos más bien con la forma, ¿vale? Entonces, tener en cuenta eso. Parte inferior plana, un huequecillo, botonera para el control de velocidad. Podemos incluirle control de velocidad incluso adaptativo. Si el coche de adelante acelera, este acelera hasta la velocidad que le hayamos marcado. Si el coche de adelante frena, este frena. En la caja de cambios manual, el control adaptativo funcionará a partir de 30 km por hora. Al llegar a los 30 km por hora, se desconectará, básicamente para que podamos reducir bien. Pero en los cambios automáticos, el control de velocidad llega a funcionar incluso desde cero. Llegamos a un semáforo, paramos, en cuanto el coche de adelante arranque, este arrancará. Parte derecha, pantalla central. Como podéis ver, pantalla del cuadro central, ¿vale? Para movernos a través de ella, emisoras, cambiar de canción y volumen. Iluminación, luces intermitentes y limpia parabrisas delantero y trasero. El cuadro es muy simple, muy simple. Cuenta revoluciones, temperatura, parte central, pantalla. Podemos movernos a través del estado de vehículo, datos de viaje. A pesar de ser el TSI, el consumo que me está haciendo es bastante bueno. Temperaturas, velocidad media, recorrido, duración de viaje. Vale, ahí veis, el consumo medio que me ha hecho hasta traerlo aquí está bastante bien. Pero básicamente es porque el motor, cuando detecta el coche que no estamos requiriéndole demasiada potencia o estamos en llano, incluso poniendo el control de velocidad, desconecta 2 de los 4 cilindros para consumir menos. He hecho la prueba en llano a la misma velocidad, mismo rendimiento, misma potencia. Baja más de un 2 de diferencia de llevar los 4 cilindros a llevar 2 cilindros activados. Está muy bien ese detalle. Y por último, contador de velocidad y contador de combustible. Tomas de ventilación, 4 intermitentes. En cuanto al sistema multimedia, tenemos 3 tamaños. Uno más pequeño, que incluso podemos tenerlo en monocromo o en color. Uno mediano, que sería este, que lo podemos tener sin navegador o con navegador. Y luego tendríamos uno avanzado,
que incluso podríamos tener el navegador avanzado y sería una pantalla bastante grande. Pero bueno, no me voy a parar porque esa es una de las cosas en las que me quiero parar en el modelo nuevo. Teléfono, comandos por voz, ¿vale? Mute, ajustes de sonido, coche, ahí veis el consumo que ha hecho, ¿vale? De media. Y desde el repostaje. Básicamente porque este coche es un coche que anda por ciudad. A pesar de tener 600 kilómetros, los kilómetros que ha hecho los ha hecho por ciudad. Consumo por ciudad del motor gasolina. Entre un 9 y un 11. ¿Vale? Para las personas que quieran saber ese tipo de cosillas. Climatizador, muy sencillito. ¿Vale? Este sería bizona, de serie nos vendría climatizador monozona. Diferentes zonas, apagado, sincronizado. Si le damos al menú nos aparece todo en la pantalla. Vale, podemos incluso apagarlo desde ahí en vez de apagarlo físico, pero bueno, más visual que otra cosa. Hueco, ¿vale? Con USB, auxiliar. Palanca de marchas, ya habéis visto, muy sencillita. Los diferentes modos, dependiendo del modo en el que queramos conducir, tenemos el modo eco, modo normal, modo sport o modo individual. El modo individual lo podemos ajustar como nosotros queramos. Sensación de la dirección, propulsión y climatización. Vale, esto lo podemos adaptar como nosotros queramos. Tal que así. Si lo llevamos en modo Sport se hace un poco más duro, tanto el volante, los pedales son más sensibles, pero si lo ponemos en modo Eco nos va a entrar mucho más rápido la desconexión de cilindros, ¿vale? Dependiendo de qué tipo de conducción queráis hacer. Y a la derecha, sensores de aparcamiento, delantero y trasero. Si lo activamos, nos aparece en la pantalla. También si metemos marcha atrás. Freno de mano eléctrico, freno de mano automático, portabebidas, un huequecillo forrado de goma, toma de 12 voltios y luego reposabrazos, distancia y en altura. El hueco no es demasiado grande, pero para guardar ciertas cosas nos vendría perfectamente. Como veis, de altura más o menos como un iPhone 6. Para que os hagáis una idea, os pongo ahí el teléfono, ¿vale? De lo que sería el tamaño del hueco. No es demasiado grande, pero bueno, para ciertas utilidades. Parte superior, micrófonos para manos libres, portagafas, forrado de goma, iluminación en LED, como ya habéis visto, espejo sin marcos, muy curioso, y espejo con iluminación en LED. En la plaza del acompañante, goma blanda, como habíamos visto, tomas de ventilación, guantera, toda forrada en terciopelo y lector de CDs y de CDs para el sistema multimedia. Al igual que los asientos del conductor, que tenemos regulación de altura, en este también tenemos regulación de distancia y regulación de altura, al igual que en la plaza del conductor. Si equipamos los asientos estos, los asientos un poquito más deportivos, incluso llegamos a tener huecos portaobjetos debajo del sillón, tanto en el conductor como en el acompañante. Voy a encenderlo para que escuchéis cómo suena.
Ya habéis visto el sonido, por fin un gasolina en el canal, pero me queda muy poquito tiempo y no puedo hacer una prueba en carretera. Una pena grandísima porque el motor este anda muy bien, pero muy bien, muy suave, prácticamente no hace ruido, muy sensible, no es como un diésel, no es tan rumoroso, tan brusco, este es mucho más suave, más pausado, aunque la conducción para nada es lenta, es decir, en cuanto entra el turbo, aproximadamente por las 2000 revoluciones, nos da una potencia muy buena. Como os digo, no es un TDI, no nos da una potencia muy explosiva, pero en cuanto le entra el turbo es muy progresiva. Como os decía, los asientos muy sencillos, podemos subir o bajar el cabezal a través del botón y en la parte trasera tenemos una palanca que sería para la parte lumbar. Como veis, en la zona del respaldo, si movemos la palanca, tenemos mayor o menor presión lumbar. La puerta trasera se la puedes poner o no, dependiendo de si la quieres o no. Es gratis, es decir, te dan el mismo precio por el de 5 que por el de 3 puertas. El de 5 puertas ganas 2 puertas y el de volúmenes eléctricos. El de 3 puertas, que aparentemente puede ser un poco más bonito para algunas personas. Pero bueno, el acceso bastante atrasado, bastante elevado, un acceso cómodo, muy cómodo. Gracias a que han atrasado bastante la zona esta y tanto en la entrada como en la salida se nos hace cómoda. Habéis visto la posición delantera, lo he dejado bastante holgado, de hecho incluso diría que un poquito más alejado de lo que me gusta conducir a mí. E incluso fijaros en el tamaño que nos quedan las plazas traseras, debe de tener entre 10-11 centímetros más o menos para llegar al sillón. Tenemos muy buen espacio, muy buen juego con las piernas, en general la posición es cómoda, ¿vale? Y en altura, más o menos, para llegar al techo nos queda en torno a unos 10-12 centímetros también. Reposacabezas trasero, ¿vale? Y una vez más, el tacto de los plásticos, el tacto de las cosas está bastante bien. Sí que la parte superior ya es ese plástico duro que no nos acaba de convencer, el central y el inferior también, pero lo que tocamos, es decir, la manilla, donde apoyamos el brazo y demás, tiene un tacto agradable. Ventilación central e iluminación LED. La zona trasera, buena puerta, buena entrada. Como veis, muy buena entrada, muy buen acceso. Puerta, como os decía, plástico duro, todo por la parte central. Tela colchada, equipo de sonido, levalunas eléctricos. Vale, más equipo de sonido. Y en cuanto a espacio, como habéis visto, ¿vale? Muy buen espacio. Y en altura, no demasiado, nos tropieza los pies al llegar ahí con las toberas de ventilación, pero en general podemos movernos bastante bien en las plazas traseras. Toma de ventilación, como habéis visto, y aquí me dejaron un accesorio para que os lo enseñara, ¿vale? Un accesorio muy sencillo, muy simple, se engancha ahí en la zona del reposacabezas y podemos añadirle el accesorio este del iPad. Con dos manos es más fácil que con una y funciona tal que así. Tenemos un enganche, lo podemos acoplar, ¿vale? Tal que así. Y ahora lo podríamos girar, si queremos girarlo o si queremos girarlo para arriba, ¿vale? Y girarlo, ¿vale? Este tipo de accesorios que pueden ser cómodos si tenéis hijos o si queréis llevar a alguien detrás con la tablet. Visión desde las plazas traseras. Es un Golf, es sencillito. No tiene mucho que explicar. Iluminación superior, como os decía, en LED. Y las plazas traseras con reposabrazos, portabebidas, podemos regularlo, podemos ponerle más portabebidas o ajustarlo como nosotros queramos. Y luego tenemos un hueco para el maletero.
En este color con las llantas creo que le da un toque bastante bonito, pero lo que es el paquete R-Line le da muchísimo. La apertura del portón trasero simplemente a través del emblema, ya que a través del mando solo lo podemos desbloquear, al igual que del botón que tenemos en la puerta. Para desbloquearlo ya lo tenemos más que asumido. Girar el emblema, como podéis ver, y ya se desbloquea. Y el maletero tiene una de esas cosas que a mí siempre me ha gustado, y es el doble fondo, el plafón. Bueno, como veis, un ruedo de repuesto, ya de serie, y el plafón que nos puede dar el doble fondo. Si lo ponemos en la parte superior, lo enganchamos arriba, ahora tenemos un doble fondo en donde poner pues ciertos accesorios, kits de limpieza, el paraguas, cosas cotidianas que no queremos que nadie nos vea. Y tenemos acceso bastante bajito, es una entrada bastante bajita, un portón que baja bastante, lo que nos va a ayudar a cargar fácilmente. Y si lo queremos poner con el doble fondo, tal que así, como veis, ganamos aproximadamente sobre 8 o 10 centímetros de altura y bastante carga. En cuanto al interior, aristas bastante rectas, un hueco por la parte lateral bastante profundo, el mismo al otro lado, toma de 12 voltios, enganches, e incluso podemos abrir la trampilla desde el maletero. Si queremos abatir los asientos, simplemente tiramos de un lado, tiramos del otro lado y listo, ya tenemos los asientos abatidos. No quedan totalmente planos, pero lo bueno es que aunque el doble fondo lo tengamos abajo, nos sigue dando esa que no tenemos un escalón. Si queremos elevar el doble fondo, nos quedará totalmente plano con respecto a los asientos, pero no nos hace ese bordillo que nos hacen algunos tan incómodo. Y así de fácil ya lo tenemos otra vez montado. La maleta, de tamaño estándar para poder llevar en la cabina de un avión, como podéis ver, nos entran fácilmente un montón de maletas. Vale, para que os hagáis una idea del tamaño, y así estaría perfecto, incluso nos llegaría a cerrar sin problema ninguno. Evidentemente, no en altura, pero si llegamos a bajar lo que es el hueco hacia abajo, sí que nos cabría en altura. Así que fijaros en el tamaño que estamos ganando. Incluso cierra sin problema ninguno. La parte trasera con el spoiler superior y este detalle que a mí siempre me ha gustado. En algunos coches lo descuidan. Tienen, como quien dice, los plásticos en mate y demás, pero que lo pongan en negro brillante le da como un toque de mejor calidad. Y la defensa trasera en R-Line, que lo hace un poquito más anchote, un poquito con más cuerpo, con el negro brillante. Incluso hasta la antena es en negro brillante. Colores tenemos varios, entre 200 euros y 1000 euros, dependiendo de las características del color. De serie podemos equiparlo con coste cero en gris plomo. Y llantas también, dependiendo del acabado y dependiendo de la versión. La historia de Golf empieza en el 74, con su primera versión hasta el 84, el segundo del 83 al 92, el tercero del 91 al 97, el cuarto del 97 al 2003, el quinto de 2003 a 2008, el sexto de 2008 a 2012 y este, que es el séptimo, desde 2012 hasta entonces, el cual se dice que será renovado entre 2018 y 2019, aunque en abril del 2017 estará disponible un restyling del mismo. Lleva más de 40 años entre nosotros y desde entonces se fabricaron más de 30 millones de Golfs. El Golf está disponible desde 19.690 euros, según la web oficial, en un acabado llamado Edition: aire acondicionado, 7 airbags incluido el de rodilla de conductor, dirección asistida electromecánica, elevalunas eléctricos, freno de mano eléctrico, llantas de 15 pulgadas... En definitiva, todo lo básico en un coche a día de hoy.
El equipamiento medio denominado Advance, desde 22.940 euros a mayores del Edition, tiene apoyabrazos delantero y trasero, faros antiniebla delanteros, control de velocidad automático, asientos confort delanteros y volante multifunción, entre otros. Dentro de los Golf normales, el más alto de gama es el llamado Sport. Desde 26.650 euros tiene a mayores asientos Sport delanteros, espejos exteriores plegables eléctricamente, climatizador bizona, llantas de 16 pulgadas, luz ambiente, pantallas multimedia premium, selección de modos de conducción, manos libres Bluetooth, sensor de aparcamiento y volante multifunción ampliado. En cuanto a motorizaciones, han ido cambiando bastante con el paso del tiempo. Yo voy a dar datos sacados del catálogo oficial a enero de 2017. Voy a hablar de los Golfs normales, los GT y R los dejaré para otro vídeo. En gasolina hay 8 variantes, empezando por un 1.0 TSI de 115 caballos, un 1.2 de 110 caballos, un 1.4 de 125 y 150 caballos y por último una versión de gasolina combinada con gas natural que genera 110 caballos. Todos ellos con cambios manuales de 6 velocidades y automáticos de 7 velocidades, con consumos en catálogo entre 4,3 y 5,2 litros de media cada 100 kilómetros. En diésel hay 6 variantes, una 1.6 manual de 5 velocidades, manual de 6 velocidades y automática de 7 velocidades, con 110 caballos, un 2.0 TDI de 150 caballos y un 2.0 TDI con tracción en las 4 ruedas. Los consumos en diésel van desde 3,4 hasta 4,7 litros cada 100 kilómetros. Consumos muy bajos. Chicos, qué deciros que no os haya dicho nadie de un Golf. Calidad, servicio, garantía, no se nos va a estropear a la larga, tenemos buenos ajustes en todo, no es un coche que vayamos a tener sorpresas. Conducción tranquila, conducción cómoda, conducción... Quien haya probado un Golf sabrá a lo que me refiero. Es un Golf, no hay más que decir. Así que nada, chicos, en unos meses os traeré el Golf nuevo con todas las mejoras. Así que, como siempre os digo, si le dais a me gusta, comentáis o compartís, os lo voy a agradecer un montón y nos vemos en próximos vídeos. ¡Un saludo!